En la gestión electoral se pueden cometer errores y que, reconociéndolos, se los puede enmendar. Esto hay que hacerlo en nombre del país. La gestión del Consejo Nacional Electoral puede generar una situación de perjuicio para los ciudadanos y también para los candidatos, para los 4.200 candidatos que competirán en el 2021. ¿En qué consiste esta situación? Les explico. Tradicionalmente, el Consejo Nacional Electoral primero aprobó el texto de la convocatoria, luego sometió ese texto a la crítica pública, es decir, a objeciones e impugnaciones de candidatos y ciudadanía, y luego aprueba o aprobó la convocatoria. Aprobada la convocatoria, se procede a publicarla. Esto es lo que manda la ley. Todo esto es lo que manda la ley, según los códigos electoral y administrativo, según sea el caso. Por otro lado, la ley prevé estos tiempos para que los ciudadanos y organizaciones políticas puedan interponer recursos con o contra en relación al texto de la convocatoria. Cuando estas impugnaciones se han ventilado, entonces la convocatoria recién está en firme. Desde la aprobación del Código de la Democracia, existe una rutina que curiosamente se rompió con la convocatoria hace 2 años. Cito ejemplos. 1. En las elecciones presidenciales de 2013, el Pleno aprobó el texto de la convocatoria en la sesión del 12 de octubre del año 2012, la misma que fue publicada el 18 de octubre del mismo año. Es decir, se cumplió un plazo de 5 días en que los ciudadanos pudieron ejercer su derecho a contestar el texto de la convocatoria. Pongo otro ejemplo. En las elecciones seccionales de 2014, la aprobación del texto de la convocatoria se produjo el 11 de octubre de 2013 y el Pleno convocó a elecciones el 18 de octubre del 2013. Es decir, se dio un plazo de 6 días para que los ciudadanos y organizaciones interpongan recursos. ¿Cuáles son las consecuencias de un error en la convocatoria? El primero, si se prosigue con unas elecciones con una convocatoria que no esté en firme, hay 2 consecuencias negativas. 1, se suprime el plazo a impugnar la convocatoria para los ciudadanos y los candidatos, lo que atentaría al derecho de tutela. Segundo, se arriesga que el proceso entero, puesto que puede interponerse impugnaciones que obliguen a cambiar las fechas. Hasta el momento no se ha hecho ninguna gestión oficial para aprobar el texto de manera previa a la convocatoria y posteriormente para su publicación. Mal se puede convocar y publicar entonces el día jueves 14 de esta semana. Los consejeros, o en mi caso, apenas recibí un borrador que generó cierta suspicacia, porque en él yo traté con este borrador de esperar que haya rectificaciones hasta este momento. No se mencionó en ese borrador el número de asambleístas que serían elegidos en las elecciones siguientes y se insinuó que estaba en espera de la ratificación del Instituto de Estadísticas y Censos. Debo decirles que no había necesidad de ninguna ratificación ni de ninguna consulta, cuando la ley establece que el número de asambleístas surge del último censo, sin proyecciones y sin ninguna otra consideración. El calendario aprobado el 12 de marzo del 2020 establece que la convocatoria se realizaría el 17 de septiembre. Es decir, si se lo hace con esa fecha, no se puede dar un plazo para que ciudadanos y candidatos ejerzan su derecho a oponerse. Como les he dicho, no se trata de cualquier derecho. Es el derecho constitucional a la tutela efectiva del artículo 75 de la Constitución, el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 8 del Pacto de San José. Me pregunto si se ha puesto al país ante una disyuntiva perjudicial. Sí, claramente sí, me respondo. O se cumple el calendario y se ignora el derecho de los ciudadanos y candidatos a interponer recursos, o se respetan los derechos de los ciudadanos y candidatos y se incumple el calendario. ¿Qué propone la consejería frente a esta situación? Esta consejería siempre fallará a favor de los derechos fundamentales. Para solucionar la situación se debe, primero, modificar el calendario electoral. Segundo, aprobar el texto de la convocatoria y dar unos días para que los ciudadanos y organizaciones y candidatos puedan interponer impugnaciones. Tercero, se debe aprobar la convocatoria cuando el texto ya esté en firme. Y cuarto, recién allí publicarlo. Mi conclusión es la siguiente.
que me he visto abocado a hacer esta rueda para poner en conocimiento del país sobre esta falla de gestión sobre la que me estoy dirigiendo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Les entregarán a ustedes una copia de la nota que le he enviado en este instante. Y lo hago de manera previa y propongo una solución para evitar que el daño se consolide. En las elecciones pasadas se ignoró el derecho de los ciudadanos y se convocó a elecciones sobre un texto que no estaba en firme. Por suerte no hubo impugnaciones, si no las elecciones hubieran tenido que ser cambiadas. Yo no estuve de acuerdo con aquella convocatoria y por ello decidí, ustedes lo recordarán, no participar en esa resolución del Pleno de hace 2 años. Se me dijo de todo. Los insultos y las banalidades quedarán atrás, quedan atrás. Ahora, claramente sostengo que, cuando se cometen estas irregularidades, pueden obedecer, por un lado, a una abierta incomprensión de la ley y la costumbre, o a pensar que el cometimiento de una irregularidad por costumbre se naturalice. O, por otro lado, que se pretenda sembrar semillas de duda sobre la legitimidad de origen de los candidatos triunfantes, o entregar instrumentos para afectar la aceptación del proceso por parte de quienes pierdan. Debo decirles, señores periodistas, que a mí no me encontrarán jamás en esa ruta. Mil gracias. Valeria. Yo no sé si ustedes quieren hacer preguntas. Aquí estoy, mil disculpas. Sí, justamente quería preguntarles a los periodistas que deseen hacerlo, que lo vayan pidiendo a través del chat para tener un orden en las intervenciones, por favor. Sí, yo tengo una pregunta que hacerle al doctor. ¿De dónde es usted, por favor? Rodolfo Fernández, Machala, Polémica. Adelante, por favor. Gracias. Doctor, buenas tardes. ¿Es procedente a estas alturas el cambio de un calendario electoral, lo que usted está sugiriendo en este momento, en virtud de que antes ya se estableció el mismo y se debió haber aprobado, como usted menciona, a través del mismo Consejo, la convocatoria a elecciones? Además, también me resulta realmente extraño que no se sepa cuántos asambleístas tiene que decidir, tienen que elegirse por cada provincia en las próximas elecciones del 2021, cuando en 48 horas debería convocarse elecciones. Dígame si es posible el cambio a estas alturas cuando el proceso esté en marcha. Bueno, primero que debo decirle es que efectivamente no había para qué consultar, poner en tela de duda ni nada respecto al número de asambleístas que se van a elegir. La ley es absolutamente clara. Deben elegirse en función del último censo celebrado y que yo sepa, seguramente soy muy distraído, no he sabido que se haya celebrado algún otro censo en estos días. Entonces no había ni siquiera para qué poner ninguna tela de duda ni sujeta de sujeción a ninguna comprobación el que haya que consultar cuántos asambleístas se tienen que elegir. Esto está fuera de toda duda, no tiene ningún lugar. Aquel borrador no tenía por qué generar esta suspicacia, porque simplemente, por más que cambien las cifras en los periodos intercensales, no cambia el número de asambleístas. Ese es el primer elemento. El segundo es de que un calendario que fue a todas luces un calendario exageradamente estrecho, sí puede ser modificado. En este caso yo creo que con sensatez se debe modificar un día, pero hay que respetar el derecho de todos los candidatos, de los 4.200 candidatos que existen este rato en el país, a que puedan poner objeciones sobre la convocatoria electoral y de todos los ciudadanos. Este es el acto más importante que cumple en términos de resolución el Consejo Nacional Electoral. Consiguientemente, yo creo que modificar, aunque sea por un día para poder estar dentro de la ley. Y esto obviamente ocurrirá siempre y cuando no se presenten objeciones ni impugnaciones por parte de la ciudadanía, lo que obviamente debería esperar a que sean resueltas para después de resueltas, publicar el calendario, publicar la convocatoria. Esto debe hacerse continuo. Por esto no se necesitan ni presupuestos ni nada. Gracias, doctor. Gracias también al periodista. Sujei Yajar, de Diario El Universo, desea realizar una pregunta, por favor. Adelante, Sujei. Buenos días, consejero, muy buenos días. Yo quería consultarle, además de esta observación que hace usted a la convocatoria que se va a realizar, pues si podría
un poco precisar cuál sería el efecto de que se apruebe con las anemolías, si se podría decir, que tiene esta convocatoria, y usted cómo ve que van a ir a las elecciones. O sea, estamos a un día de que se convoque y no hay presupuesto, y ustedes también están en una situación política bastante dividida. Entonces yo quería conocer cómo ve usted que va a llevarse este proceso, que se podría decir es uno de los más importantes que va a enfrentar el país por toda la situación económica y social que estamos viviendo. Gracias. Gracias, Sujei. Y justamente esta rueda de prensa hecha exactamente en el momento en el cual se esperó con toda la paciencia del caso que se rectifiquen los errores que se habían cometido, es una muestra fehaciente de que este no es un interés particular. Es un interés obviamente inmerso en la esfera política, porque este es el organismo que hace política, es el organismo que administra la forma de hacer política. Las elecciones son una forma mayor de hacer política, pero la objeción que estoy haciendo no es una objeción en el sentido de la división que puede existir entre los consejeros. Esto más bien es un llamado a la colaboración, es decirles, señores, es preciso rectificar para que los derechos fundamentales no sean atropellados y esta no sea causa ni de sanción ni de eventuales anulaciones de cualquier procedimiento electoral, que pueden ser muchas. Yo no puedo este rato prejuzgar sobre qué es lo que puede venir a continuación. También es un llamado a la atención a que todos tengamos claro de que no se debe prestar, ¿no es cierto?, esto como un instrumento para que se manche la legitimidad de origen de los eventuales triunfadores, cualquiera que estos fueren, en las elecciones presidenciales, de asambleístas nacionales o asambleístas provinciales, para que haya ninguna mancha de duda sobre el origen de ellos en las elecciones. O tampoco, para evitar, no es verdad, de que se trate de entregar instrumentos a alguien que en una eventual pérdida pueda atacar hacia la legitimidad de todo el proceso. Esta conferencia de prensa y esta nota que estoy haciendo ahora no trata de ser sino la más fehaciente muestra de un sentido de colaboración. No es un sentido de oposición irracional, no es un sentido de división política entre los miembros del Consejo, es un sentido de colaboración. Estamos a 2 días de lo que la presidenta ha anunciado y hemos conocido a través de la prensa, no de modo oficial, de que habría un plenario en el que sería todo junto, es decir, se conocería el texto de la convocatoria definitivo y se convocaría elecciones en la misma noche. Esto es una irregularidad que puede ocasionar muchos problemas en torno a todo el proceso electoral. No quiero ser alarmista, no debo serlo, pero lo que se debe hacer es cumplir la ley. No es difícil cumplir la ley. Y si hay un apresuramiento en hacerlo, no lo vamos a permitir, porque puede poner manchas de origen sobre todo el proceso electoral, sobre quién gane y incluso sobre quién pierda, sobre la justeza de la dinámica entre gobierno y oposición. Esto es lo que yo voy a hacer y estoy haciendo en este rato. Yo no haré nada más que alertar, como he hecho en este rato, a la presidenta y al resto del Consejo Nacional Electoral sobre lo que ocurre. Entiendo que el ingeniero Pita conoce plenamente de esto y él se pronunciará en los siguientes minutos o en estos minutos. Hemos intercambiado criterios en hace pocos minutos y claramente hemos llegado a conclusiones, cada uno con su propia personalidad y argumentación política y jurídica. Yo en esto quisiera ser claro y enfático. Esto no es un problema entre los consejeros, y segundo, esto es una colaboración a que el país entero tenga resguardadas su situación electoral y se pueda hacerlo bien. El hecho de que no haya presupuesto no tiene que ver con este proceso de convocatoria a elecciones. Yo entiendo toda dinámica presupuestaria en el mundo se da a través de un flujo presupuestario. Ese flujo, llamar técnicamente, permite que los gastos se vayan dando en el tiempo. Y yo no sé si hay gastos que tengan que ser tan inmediatos. Lo que sí, evidentemente, el presupuesto tiene que tener ahora sí certificaciones presupuestarias, que no se las dieron hace tiempos para los desembolsos hacia los medios de comunicación.
ahora deben haber certificaciones presupuestarias que tampoco permitieron, ¿no es verdad?, irregularidades que la Contraloría este rato está auditando a talento humano del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que sí, efectivamente, el presupuesto tiene que estar plenamente aprobado para cuando se realicen gastos. La convocatoria no tiene gastos. La convocatoria lo que tiene es la claridad y la inteligencia suficiente para hacerla bien, para hacerla dentro del plano de la ley y para hacerla sin gastar y atropellar los derechos humanos, para permitir a los ciudadanos y los candidatos a que puedan observar con detenimiento, objetar e impugnar a la convocatoria de ser el caso, y que éste esté firme para que se cumpla lo que la ley dice, que es un plazo de antelación para antes del proceso electoral pueda ser publicada. La publicación solamente se da cuando ya esté en firme una convocatoria. Lo que aprobaríamos en caso de hacerlo el día jueves es apenas el texto que está sería sometido a impugnación. Yo por eso he llamado en este rato con toda la cordialidad a que se tomen todas las medidas para no hacer las cosas mal. Gracias, doctor Verde Soto. ¿Hay alguna otra inquietud? Porque en el chat no tenemos otra pregunta por escrito. Si es que alguien desea averiguar algún otro dato, por favor, que lo haga ahorita. Que ya empezó, habló algo de la convocatoria de la presidenta. ¿Algún medio de comunicación, por favor, que desee manifestarse este momento? Doctor Luis Verde Soto, le saluda Lindo San Martín Rodríguez desde la provincia de Loja. Justamente en este momento la presidenta del Consejo Nacional Electoral se encuentra en el Salón de la Democracia brindando una conferencia de prensa sobre esta situación. Y al parecer la convocatoria para las próximas elecciones del 2021 será de acuerdo a lo que manifiesta la presidenta del Consejo Nacional Electoral. De darse esta situación, esta ratificación de la presidenta, ¿cuál sería la situación jurídica en el aspecto electoral a que estaríamos abocados? No solamente los movimientos políticos, sino los ecuatorianos. ¿Habrá seguridad en el proceso electoral, doctor? Mira, yo soy un hombre de derecho, te entiendo, con toda plenitud, es también un hombre de derecho. Nosotros respetaremos las decisiones que en pleno derecho se tomen. Esas decisiones pueden ser equivocadas y están sujetas a los arbitrios de los organismos de control. Están sujetas al arbitrio de la ciudadanía, están sujetas al arbitrio del Parlamento. Si se hacen malas cosas, pero lo hacen por mayoría, pues nosotros, yo de mi parte, me sujetaré a lo que la mayoría haga, porque yo soy un hombre de derecho, y si se hacen mal, se hacen con errores, serán otros organismos que tendrán que establecer cuál es la validez de la convocatoria que se haga. Yo entiendo que es un error de un grado de gravedad, para decirlo de modo cacofónico. Yo creo que eso tendrá que ser decidido por los organismos correspondientes. Por mi parte, es evidente cuál será mi posición frente a una convocatoria que tiene irregularidades. Doctor, disculpe que sea reiterativo. Cuando usted manifiesta ser un hombre de derecho, y con todo el respeto le manifiesto, doctor, de darse esta convocatoria por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y aplicando a lo que usted dice, ser un hombre de derecho, ¿estaría inmerso el 18 de septiembre a presentar una renuncia usted al cargo de consejero? Porque siendo el hombre de derecho, no va a balizar lo que se está convocando por parte de la presidenta del Consejo Electoral, doctor. Disculpará esta pregunta. Mire, es absolutamente claro que la forma de expresar el desagrado, hay tres formas de expresar el desagrado, o la no comparecencia en esta decisión. La primera la hice hace 2 años. Hace 2 años, ustedes saben, todos ustedes saben que yo no concurría a la reunión justamente por eso, porque en ese momento se trataba de hacer todo junto y de modo agregado. Se trataba no solo de convocar elecciones en ese instante, aprobar la convocatoria de elecciones, sino que esa misma convocatoria de reunión estuvo precedida de una falla de horas. La sesión se reunió 3 horas después de convocada y no 12, en la que se eligió presidenta a Diana. Después de eso, inmediatamente se convocó a elecciones, no se respetó el número de horas, tampoco se respetó el número de días. En ese instante, yo decidí no asistir a esa reunión. Las otras formas de inconformidad con una reunión, con la pertenencia a un grupo colegiado, como ustedes saben, la segunda es no solamente la no asistencia, la segunda es la abstención, es decir, sobre eso no quiero emitir un criterio, y sobre eso, sabiendo públicamente cuál es mi criterio, ustedes podrán corregir qué actitudes puedo tomar yo. Y la tercera es expresarse en contra.
Esas son las actitudes que los demócratas utilizamos para esto. Yo he expresado otros temas respecto a una eventual renuncia mía de otra categoría, de otro nivel, es que el conjunto del país tenga una decisión, y esa decisión yo podría presidirla y tomar la primera iniciativa siempre y cuando esto implique una organización colectiva. Pero yo creo que el caso en este momento es básicamente el de subsanar aquello que se ha hecho mal, y hay tiempo para hacerlo. Yo por eso convoco a esta rueda de prensa con todo el sentido colaborativo, a que se subsanen las cosas y ponga una vía de subsanamiento. Usted debe estar presente en la rueda de prensa y conoce detalladamente cuáles son las vías con las cuales yo he planteado para subsanarlo. Gracias, doctor Verde Soto. Si no hay más preguntas, daríamos por finalizada la rueda de prensa. Valeria, ¿cómo estás? Andrea Salazar del diario El Mercurio de Cuenca te saluda. Adelante, doctor, ¿cómo está? Doctor, buenos días. Doctor, más allá de la vulneración de los derechos de los ciudadanos que usted está resaltando, ¿qué podría pasarle al CNE en caso de que esta convocatoria pase? Y también quisiera saber su opinión sobre esta reiterada opinión suya, y valga la redundancia, que ha dado sobre este atropellamiento de la aceptación de reglas y del proceso y del calendario que se está dando dentro del CNE, en el que se busca desesperadamente avanzar hacia las elecciones, dejando atrás cosas incluso que tienen que ver con lo legal. Gracias. Mira, creo que tu pregunta me permite dos aclaraciones básicas, fundamentales. ¿No es verdad? Creo que todos estamos este rato sufriendo las consecuencias de un calendario atropellado. Pero ese calendario está aprobado. Los sujetos de derecho, los hombres de derecho, asumimos ese calendario, no obstante lo atropellado que es y el daño que les ha hecho a las organizaciones políticas, como es ampliamente conocido, público y notorio y manifestado por todos ellos. Sin embargo, el calendario está. Lo que se está pidiendo en este instante es de que para cumplir la ley y cumplirla bien, es abrir el espacio para que se ejerce el espacio de impugnación y objeción ciudadana y de los partidos políticos y de los candidatos, y esto podría ocasionar apenas un retraso de un día si no hay objeciones o impugnaciones. Si las hay que resolverlas y luego de eso proceder a la publicación. 1 o 2 días o 3 días, en este caso, es evidente, nosotros propusimos que se aplazaran durante 14 días, no se cogió nuestra solicitud. En este caso, lo único que se trata de decir es cumplan la ley. Cumplan la ley para impedir lo que la ley hace, que es dar junto a la legalidad, o sea, el cumplimiento de una regla que es aprobada antes de la ocurrencia de un acontecimiento, la legitimidad, es decir, la gente acepte el resultado porque se cumple la ley. Esto es lo único que se está pidiendo. Y que no se trate, que nadie trate, nadie, yo no acuso a nadie en este rato, nadie trate de manipular o poner este rato manchas de duda sobre eventuales resultados en ninguna de las elecciones, y peor aún, que perdedores utilicen esto para decir que las elecciones fueron nulas o cosas del estilo. Este es el momento en el cual hay que rectificar para que elecciones plenamente válidas nos entreguen resultados respecto a los cuales tenemos toda la incertidumbre. Yo no sé quién va a ganar, yo no sé quién va a perder, y sin embargo, apelo a que se aplique la ley del modo más preciso y claro y absolutamente minucioso. Esto es lo que debemos hacer todos los ecuatorianos, todos los jueces, todos los consejeros electorales, y no me cabe la duda de que en esto, por el intercambio de criterios que he tenido hace unos minutos con el ingeniero Pita, estamos en esa línea. Esto es lo que ha hecho y es lo que estamos haciendo al enviar notas a la presidenta del Consejo diciéndole rectifique. Yo he esperado hasta este momento que haya una rectificación en los mejores términos. Esto podía haberlo hecho el día jueves. No lo va a hacer el jueves. Lo hago el día de hoy, justamente aquí hay un plazo de rectificación, para que se hagan bien las cosas, para que no haya nadie que atente diciendo estas elecciones son nulas por tal o cual circunstancias, estas elecciones implican la sanción de tal o cual nivel de tales autoridades electorales. Lo que estoy pidiendo este rato es rectificación. Rectifique. Rectificar no es malo, no afecta a nadie. Rectificar permite volver a poner en la ruta democrática todo lo que se pueda haber traspapelado en el camino por un malentendimiento. Yo aspiro que sea un malentendimiento de la ley. Yo aspiro que sea eso. Aspiro que sea simplemente eso. Y que aquel borrón que dice que todavía no está fijo el número de candidatos, para mí es nada más que un borrón de algún funcionario que no conoce bien la ley, pero aún conoce la democracia. Pero más allá de eso, es importante
imprescindible en términos nacionales e internacionales se respeten todos los derechos establecidos en la Constitución y la ley. Gracias, doctor Verde Soto. ¿Algún otro medio de comunicación, algún representante de otro medio desea hablar? Caso contrario, finalizamos la rueda de prensa. Al parecer no, doctor. Entonces, con esto daríamos cierre a este espacio. Gracias a usted por su presencia. Gracias a los medios de comunicación por estar presentes en esta tarde. Gracias a todos.